En el exterior seguía pujante la amenaza de holandeses, ingleses, turcos y berberiscos, gravitando en todos los mares. En el interior, la pavorosa crisis económica y la necesidad de una depuración radical en el campo administrativo y burocrático y de un efectivo reajuste en la vida social y económica del país. Pero nada de ello se hizo, sino precisamente todo lo contrario. Lerma, el omnipotente privado. Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas rigió los destinos de España durante 20 años con un poder tan omnímodo como a todos maravillaba, dice Pérez Bustamante. Parece inconcebible que la estulticia de un monarca pudiese tolerar el medro a costa de la real hacienda de innumerables logreros, truhanes y aventureros de toda la haya. La corrupción clavó sus garras en la administración pública y la venalidad de todos los funcionarios era cosa sabida y aprovechada por los representantes diplomáticos de las potencias extranjeras. El monarca no ignoraba tan deplorable situación, pues apenas transcurridas 2 semanas de la muerte de su padre, al dirigirse a los procuradores de Castilla, aludía al estrecho estado que tenía su real hacienda, la cual está ahora del todo acabada. Nadie impedía al duque de Lerma dedicarse a sus fabulosas expoliaciones, aumentó los tributos de un modo desmedido, el régimen fiscal se hizo intolerable, devaluó la moneda, se apoderó de parte de la plata robada a los templos y corporaciones religiosas, recibió dinero de los propietarios de Valladolid por trasladar allí la capital de España, 1601, y volvió a recibirlos de lo de Madrid para devolver a esta población la capitalidad del país, 1606. La deuda de 140 millones de ducados que Felipe II dejó al morir se fue acrecentando y su hijo, señor de 2 mundos, tuvo que apelar a donativos privados para poder mantenerse. El tercer Felipe de la dinastía austríaca, con ser señor de las Indias y de casi media Europa, se veía reducido al comenzar el siglo XVII a la misma indigencia que el tercer Enrique de la dinastía de Trastamara 2 siglos antes, a comienzos del siglo XV, cuando tuvo que empeñar su propia ropa para poder comer. No obstante, no se perdía la costumbre hispana de preferir aparentar a ser. Con extremada suntuosidad, prodigalidades y despilfarros se celebraron en Valencia en 1599 las bodas entre el monarca y Margarita de Austria, simultáneamente con las del archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia, hermano de Felipe III. En tales festejos gastó el duque de Lerma medio millón de ducados, el rey casi 1 millón, y más de 3 millones los principales señores y grandes de Castilla. Poco después, el monarca solicitaba dinero a los procuradores en Cortes a fin de poder sustentar su persona y su dignidad real. La expulsión de los moriscos. Esparcidos por diversas regiones españolas, en especial Andalucía y Levante, se hallaban los moriscos, a veces en barrios separados, las morerías, odiados por los cristianos viejos, por creerlos un peligro y envidiados por su laboriosidad y sana economía. Se los acusaba de estar en relaciones secretas con berberiscos y turcos, incitándolos a invadir la península. De hecho, constituían en el país una minoría inasimilable. La conversión de muchos de ellos constituyó una verdadera carnavalada que acabó con la expulsión sin paliativos de los judíos al final del siglo XV y los moriscos a principios del siglo XVII. Los moriscos valencianos y andaluces a su remolque, los de Aragón y Castilla, en número de 300.000 fueron expulsados desde 1609. Se eliminó de esta manera cualquier peligro que pudiera proceder del litoral mediterráneo, como el experimentado por la generación filipina durante la gravísima crisis de la sublevación de las Alpujarras en 1568. Se logró además una completa unidad religiosa, remate de una lucha que había empezado 6 siglos antes y en cuyos fines comulgaban todos los españoles de la época. El problema ya se había planteado durante los últimos años del reinado anterior, y no faltaron personas de claro juicio y entendimiento que juzgaran la cuestión con realismo. Francisco de Hidasques, uno de los secretarios de Felipe II, informaba en 1595 acerca de la laboriosidad y sobriedad de los moriscos. Si fuese tan buena y segura la habitación de esta gente ruin entre nosotros como es provechosa y cómoda, no había de haber rincón ni pedazo de tierra que no se les debiese a encomendar, pues ellos solos bastarían a causar fecundidad y abundancia en toda la tierra, por lo bien que la saben cultivar y lo poco que comen, y también bastaría a bajar el precio de todos los mantenimientos. Con todo, se persistía en considerarlos como un peligro incrementado por ser tan prolíficos, habiendo doblado su número en pocos lustros. Uno de los prelados con mayor ardor excitaron a la expulsión de los moriscos fue
Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, espíritu intransigente que ya aconsejara tal medida a Felipe II y que insistió en lo mismo durante el reinado de su hijo, aprovechando el odio que el duque de Lerma sentía hacia aquella raza y que se hizo ostensible el tiempo en que este ministro ocupó el cargo de virrey de la región valenciana. En marzo de 1609 propuso a Felipe III la expulsión de los moriscos, lisa y llanamente. «Grande resolución», contestó al duque de Lerma el abúlico monarca. «Hacedlo vos, duque». El 22 de septiembre del mismo año se publicó el bando real en que se decretaba el extrañamiento de todos los moriscos del reino de Valencia. Un éxodo dramático. El bando de expulsión contenía entre otras las siguientes disposiciones. En el término de 3 días los moriscos debían embarcarse en los puertos que cada comisario les señalara. No se les permitía sacar de sus casas más que aquello que pudieran llevar sobre su cuerpo, que cualquiera que encontrase a un morisco rezagado fuera de su lugar, pasados los 3 días del edicto, podría impunemente desvalijarlo, prenderlo, incluso matarlo si se resistía. Se dispuso que quienes cumplieran con el decreto fueran respetados y en modo alguno se les maltratara, vejara ni molestara, de obra ni de palabra, pero ello no se cumplió en absoluto. No fueron escasas las atrocidades que se cometieron en diversos lugares, siendo muchos de ellos asaltados en los caminos y violadas sus mujeres cuando se dirigían al litoral para embarcarse. A pesar de que Cervantes en su Coloquio de los perros y en algún que otro pasaje de sus obras desprecia a los moriscos, sabe comprender su drama y su triste situación con mayor sentido humano en el Quijote, a propósito del episodio de Ricote, un morisco que se atreve a regresar a España disfrazado de peregrino. Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, cómo el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto a todos nosotros. A lo menos a mí me le puso, de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutada en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer, y como prudente, bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse, ordené, digo, de salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo, e ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la priesa con que los demás salieron, porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran solo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes, que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo, y forzábame a creer esta verdad saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que motivó a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón, fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido, y es deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá a sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que le tienen, y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. Aunque las estadísticas resultan bastante inciertas, algunos historiadores han calculado que de Valencia salieron unos 150.000 moriscos, unos 80.000 de Andalucía, 15.000 de Murcia, enero de 1610, 64.000 de Aragón, mayo de 1610, 50.000 de Cataluña y un número aproximadamente igual de Extremadura y Castilla. En conjunto se calcula en 500.000 el número de expulsados, si bien otros autores suponen una cantidad menor de ellos. Escolano, cronista de Valencia, dice de este reino que, siendo el más florido de España, es hoy un páramo seco y deslucido por la expulsión de los moriscos. El duque de Lerma y su familia se apropiaron buena parte del producto en venta de las fincas de los infelices expatriados. Se calcula que 500.000 de ducados por un solo concepto, y lo propio hicieron otros grandes señores del reino. Política interior y exterior. La política interior del duque de Lerma no solo se inhibió ante la crisis económica de su época, sino que agravó la deplorable situación de la monarquía.
malversador de los fondos públicos y amigo de prodigalidades, hizo cundir el afán de lujo y la codicia sin preocuparse de estimular mediante el trabajo las diversas fuentes de producción y la riqueza nacional. La despoblación del territorio y la imposición de nuevos tributos y gravámenes arruinaron los escasos fondos de reserva existentes, debilitaron el crédito del país y acentuaron su lamentable decadencia. En el diseño auroral del siglo XVII, señala Vincent Vives, se vislumbraban en el seno de la monarquía hispánica síntomas de gravísima crisis. La actividad económica retrocede en todas partes, incluso en el comercio con América, hasta entonces tan próspero. Las ciudades se depueblan y los telares enmudecen. Solo Madrid se agiganta con la imaginación de pícaros y miserables. El hambre viene del sur y la peste del norte, y ambas enloquecen a una humanidad harto castigada por los implacables azotes del destino. En las letras enmudece el reposado verbo humanista y la aparición del Quijote señala el desgarro de la conciencia del escritor ante la realidad del presente y la retórica del pasado. Ante aquel desastre, el gobierno recurre a la grave medida de la devaluación monetaria practicada a expensas del país. Con ella se inicia un siglo de aventura financiera que acabará con el colapso de 1680. Ante este horizonte, los copartícipes en la empresa hispánica de Castilla empiezan a preguntarse hasta dónde han ido y si es posible continuar. Los portugueses viven a la expectativa, ya que en definitiva se han enquistado en los puestos de mando del imperio en América y en los lugares de provecho económico en Madrid, pero les duele la pérdida de la Insulindia. En Cataluña se sale del amodorramiento del siglo XVI con un país dividido por el bandolerismo que no halla en la corte ningún alivio a sus preocupaciones. Se susurra que el rey es castellano, que va a poner orden en la tierra destruyendo su gobierno pactista y que de Castilla vendrán en adelante obispos y abades, virreyes y militares para sojuzgar el país y preparar una explosión popular que justifique su conquista. Andalucía, Aragón, la costa cantábrica y Galicia languidecen. Los pueblos hispánicos entran en el periodo de contracción del siglo XVII con una elemental intuición pesimista, la misma de Felipe III y sus validos. Hay que cerrar filas y aguardar tiempos mejores. La situación exterior tampoco fue favorable a los españoles durante este reinado. Felipe III apoyó a su hermana Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto en su gobierno de Flandes, pero este fue vencido por Mauricio de Nassau en la batalla de las Dunas, 1600, y aunque el ilustre general Ambrosio de Spínola, genovés al servicio de España, empezó a distinguirse en su carrera militar apoderándose de la plaza de Ostende, 1604, hubo de aceptarse en 1609 la tregua llamada de 12 años, firmada en La Haya, que presuponía por parte del gobierno español el reconocimiento tácito de la independencia de las Provincias Unidas. También hubo fracasos en la lucha con Inglaterra, contra cuyo país envió otra escuadra de 50 naves, remedio del invencible, que fue dispersa asimismo por las tempestades, 1601. Algo mejoraron en cambio las relaciones con Francia, desde el asesinato de Enrique IV, 1610, concertándose el matrimonio de Ana, hija de Felipe III, con Luis XIII de Francia, y al propio tiempo el de Isabel de Borbón, hija de Enrique IV, con el príncipe heredero del trono español, el futuro Felipe IV. El duque de Lerma cayó en desgracia en octubre de 1618 a causa de las intrigas de su propio hijo, el duque de Uceda, que lo sucedió en la privanza del monarca. El de Lerma, acusado de prevaricación y venta de cargos públicos, se acogió entonces a Sagrado, solicitando del Papa Pablo V el capelo cardenalicio, que le fue otorgado por el pontífice. Se desataron las hablillas y sátiras populares en contra suya. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. De regreso de un viaje a Portugal para hacer jurar a los portugueses a su hijo Felipe como heredero del trono, el rey Felipe III enfermó gravemente. Falleció 4 meses más tarde, el 31 de marzo de 1621. Buena cuenta daremos a Dios de nuestro gobierno, se lamentaba poco antes de morir, haciendo balance de su triste reinado.